Hola, hoy les traigo un cuento que encontré y que me encantó y quiero compartirlo con ustedes. Se llama El árbol de la escuela, escrito por Antonio Sandoval e ilustrado por Emilio Urberuaga. Y el cuento comienza así. En el patio de la escuela hay un árbol, uno solo. A Pedro le gusta correr cerca de aquel árbol en los recreos. Cuando pasa por su lado, lo mira de reojo para no chocar con él. Un día, Pedro se detuvo y se fijó en su aspecto. El árbol era delgaducho, con ramas muy finas, como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco, y de repente al árbol le brotó una hoja nueva, muy verde. La profesora le advirtió que no debía tocarlo. Le explicó que el árbol podría estropearse. Pero desde aquel momento, Pedro no pudo dejar de pensar en aquel árbol. 2 días después, lo regó y al árbol le salieron varias hojas nuevas. 3 días después, lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora regañó a Pedro. Le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo en la escuela, ahí, tranquilo, sin que nadie lo molestara, y que era mejor que así continuara. Por la tarde, además, alguien puso una valla, una reja a su alrededor, para, según ellos, protegerlo. A la semana siguiente, Pedro trepó a las ramas más altas, porque el árbol había crecido muchísimo. La profesora tuvo que subirse a una escalera para ayudarlo a bajar, porque el árbol era inmenso. Después, Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho, pero mucho cariño para crecer. Así que Marta plantó una flor al lado del árbol para que éste no se sintiera solo. Luis colgó en una de sus ramas una casita de pájaros para que los petirrojos lo alegraran con su canto. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Cuando terminó de leerlo, todos aplaudieron, incluso la profesora. Aquella tarde, la profesora quitó la valla, colgó un columpio de la rama más fuerte para que el árbol pudiese jugar aún más con todos los niños y niñas de la escuela. Días después, unos científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró mucho que hubiera crecido tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus estudios y sus comprobaciones, dijeron que aquel árbol era único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Miren, ahí. La profesora entonces se le ocurrió una idea genial. Encontró que aquella cabaña era un lugar espléndido para leer, así que trasladaron hasta allí la biblioteca. Una mañana, Pedro descubrió que al árbol le había nacido una especie pequeña, como de una pelota. ¿Qué sería? Cuando aquella cosa redonda se desprendió, los botánicos volvieron para estudiar y ver de qué se trataba. Le explicaron a los niños que era una semilla, que si la plantaban, de ella nacería un nuevo árbol. Entonces hubo una asamblea con toda la escuela para decidir qué hacían con esa semilla. Y entre todos acordaron
que lo mejor era enviarla a otro colegio que no tuviera árboles. La cartera, que lleva las cartas, llevó dentro de una cajita con algodón aquella semilla. Cuando el paquete llegó al otro colegio, el director la plantó y puso en ella, o cerca de ella, una señal de aviso para que nadie la pisara. La semilla luego germinó y de ahí creció un nuevo árbol. Pero era tan pequeño que durante un buen tiempo nadie le hizo caso. Hasta que, un día, una niña se fijó en él. Miró su aspecto. Era delgaducho, con ramas finas, como de alambre. Se acercó y decidió acariciarlo. Y ustedes ya sabrán lo que a este nuevo árbol le pasó, porque esta historia se repite tal cual este libro nos contó. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Chao.